¿Me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Vamos a empezar. Hoy nos vamos a enfocar en analizar las retenciones del IUE beneficiarios de la extensión exterior, que prácticamente también se enfocan en la retención. El IUE beneficiarios del exterior, en resumen, graba todas las utilidades obtenidas por servicios realizados fuera del país, independientemente de la nacionalidad del proveedor o beneficiario que le preste, ¿no? Es decir, el impuesto grava la actividad económica y no la gente que lo desarrolla. ¿Qué significa? Para que nosotros podamos entender cómo funciona el IUE beneficiarios al exterior, debemos recordar el principio de fuente que es esencial. En resumen, el principio de fuente que se encuentra, uno, en el Decreto Supremo 24051, que lo hemos venido analizando, y también se encuentra dentro de lo que es el derecho tributario, establece claramente, ¿no?, que no importa si se trata de una persona natural o jurídica, qué nacionalidad tenga, si es boliviano o extranjero, si ésta genera utilidad, ¿no?, genera ingresos dentro del territorio boliviano, tiene la obligación de contribuir a este país con el pago de los impuestos, de los tributos. ¿Cuáles son esos tributos? Los impuestos, las tasas, las patentes y las contribuciones especiales, ¿cierto? En este caso, en este caso, el principio de fuente en relación al IUE beneficiario al exterior considera como utilidad de fuente boliviana todos aquellos bienes situados o colocados en el país, ¿no? Cualquier acto susceptible de generar utilidades y hecho. Caleb, ¿está rayando la pantalla? Óralo, por favor. Caleb, vamos a identificar, a ver. Además, no determina la fuente, la nacionalidad de las partes, el domicilio de los titulares y el lugar de celebración del contrato. Claramente aquí nosotros podemos analizar diferentes servicios que nos brindan empresas en el exterior dentro de lo que es el territorio nacional. Una de ellas, y la que estuvimos analizando en las clases anteriores, era precisamente Facebook. Esta empresa nos brinda un servicio de publicidad en redes sociales en nuestro país. ¿Por qué? Porque este tipo de publicidad, cuando uno lo programa, lo puede parametrizar. ¿Qué significa? Puede destinar la publicación en un departamento en específico o en toda Bolivia, ¿no? Incluso lo puede segmentar por, por, por sexo, puede ser femenino, masculino, ¿no? Puede segmentarlo por edad. Entonces, como pueden ver aquí, el servicio se brinda en Bolivia porque se segmenta de acuerdo a la ubicación que se tiene. Entonces, ¿dónde se genera la utilidad? En Bolivia. ¿Por qué? El ingreso se generó en Bolivia. Entonces, a partir de ahí, cuando a nosotros no nos interesa si la empresa se encuentra constituida en Bolivia o en el extranjero, el ingreso que genera la misma es de fuente boliviana. Y como la empresa no se encuentra constituida, porque Facebook actualmente no cuenta con una sucursal en Bolivia, como no se encuentra constituida en nuestro país, nosotros debemos actuar como agentes de retención y debemos retener, ¿no?, el 12,5%. Nuevamente, debemos retener el 12,5% para remesas al exterior, producto de los ingresos que se generan con fuente boliviana.
Más cabe recalcar que en relación al IUV, ¿no? Puesto las utilidades con el exterior, no cuenta con ningún tipo de exención. Y de acuerdo a la normativa, se declara a través del formulario 530 para retenciones de beneficiarios del exterior. ¿Cuándo se declara este formulario o este tipo de retenciones? Se declara de forma mensual, de acuerdo al vencimiento del último dígito del NIT del contribuyente, en este caso. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo de este impuesto, cabe recalcar, es la persona natural y jurídica que remitan dichas rentas. La persona que cancele las remesas debe actuar como agente de retención y tiene la obligación, ¿no?, de realizar la declaración del formulario 530. Para ello vamos a analizar unos 3 ejercicios aquí, ¿no? El 10 de mayo del 2022, la empresa Servicruz, con NIT 8239980020, cancela a través de transferencia $2.500 a la empresa constituida en Alemania por el servicio de reparación de maquinaria. Bien, entendemos que es un gasto y en relación, como nos van a brindar un servicio, ¿no? Escuchen bien, la empresa se encuentra en Alemania y le vamos a realizar una transferencia a su cuenta corriente en Alemania. El servicio nos van a brindar ¿dónde? Bolivia. Bolivia, muy bien. Para este caso, nosotros debemos, uno, entender que este servicio que nos van a brindar para nosotros va a representar un gasto, ¿bien? Va a representar un gasto. ¿Y qué nos dice el Decreto Supremo 24051 en relación a los gastos? ¿Qué establece? Establece que los gastos para ser deducibles tienen que estar respaldados debidamente por una nota fiscal, una factura o un documento equivalente. Y si es que no cuenta con eso, con esa documentación, se debe haber aplicado la retención tributaria, ¿no?, correspondiente. En este caso, nosotros entendemos que como se está realizando una remesa al exterior por un servicio que se brindó en nuestro país, y ese servicio genera un ingreso de fuente boliviana, debe aplicarse a este tipo de transacciones una retención de IVB, ¿no? Puesto a las utilidades de beneficiarios del exterior. Muy bien. En base a esta información, sí, ya la voy a copiar y vamos a resolver nuestro ejercicio. Vamos a elaborar un registro contable tomando en cuenta, ¿no?, el tema de la deducibilidad del IVB en el registro contable. Muy bien. Y vamos a determinar la retención tributaria y vamos a utilizar la declaración del formulario 530. Bien. Esperen un segundo. Voy a dejar de compartir esto. Muy bien. Primero, vamos a realizar un pequeño cálculo auxiliar para determinar el impuesto a retener. Cálculo auxiliar. En este caso,
entendemos que este tipo de detenciones se declara de forma mensual, ¿cierto? El periodo, según la fecha de la transacción, es el 10 de mayo del 2022. Significa que el periodo será de mayo. Además nos dice que la empresa se encuentra constituida en Alemania y que el monto de la transacción es de $2.000. ¿Qué es lo primero que debo hacer aquí? Eso no es 2.500. 2.500 dice Licen. Muy bien. $2.500. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Transformarlo a moneda nacional. Muy bien. ¿Por qué? Es tan importante lo que acaba de mencionar su compañera, porque claramente la norma contable número 1, dentro de lo que es el principio de moneda de cuenta, nos dice que absolutamente todos los registros contables y los estados financieros deben ser presentados, deben ser presentados en la moneda de circulación nacional del país, ¿cierto? En bolivianos. Pero eso es a efectos de su presentación a instituciones gubernamentales. Si el gerente general me pide un estado financiero en dólares, ¿lo puedo presentar? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Lo puedo presentar. Pero no puedo presentar esa información ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Sí o sí debe estar expresado en bolivianos. Sí o sí. Muy bien. Vamos a realizar la conversión. El tipo de cambio es de 6.95, lo que significa que en bolivianos, 17.400. vamos a hacer aquí separadito, en bolivianos, ese servicio tuvo un valor de 17.400. 17.400. 17.400. Esos 17.400 bolivianos representan un ingreso para Host, ¿cierto? Para la empresa alemana. Entonces, van a representar un ingreso, pero ese ingreso es un ingreso de fuente boliviana que se generó en Bolivia. Por esa razón, la normativa nos dice que nosotros debemos de tener un IVB de serie del exterior ¿de cuánto? ¿La alícuota? 12.5. 12,5. 12.5. Esta es la fórmula más directa, ¿no? Del 12,5%. La normativa en sí nos dice que este tipo de operaciones se presume, habla de una base imponible presunta, se presume que la utilidad es del 50%. Ahorita les voy a explicar bien, para llegar al mismo monto. Sí, correcto. Nos habla de una renta presunta del 50%. Como ya sabemos cuál es la utilidad presunta, cuál es la alícuota del IVE, Es 25%. 25%. Vamos a colaborar. 25%. ¿No? Es el 25 del 50%. Muy bien. Utilidad normativa establece que la utilidad presunta en este tipo de casos presunta es el 50%, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a analizarlo. ¿Cuál es la utilidad presunta? Multiplico 17.400 por el 50%. Esa sería la utilidad presunta, 8.700. ¿Cuál es el valor del IVE? En un 25%. Muy bien. De tal forma que si nosotros multiplicamos 8.700 por el 25%, ¿llegamos a lo mismo? Sí. Se dice. Efectivamente, ¿no? Es para recordar un poco la parte normativa y lo que establece la misma. Muy bien. Sí. Bueno, ahora, en este caso, nosotros entendemos que en las retenciones tributarias existen dos escenarios. El que prevé la normativa casi nunca se da.
porque casi nadie acepta una retención tributaria, ¿cierto? Sí. En este caso, peor, no acepto. Peor, ¿no? Sí, Peor no en los acepto. casos de empresas del extranjero. Me van a ver que se deposite íntegramente lo que es el valor del Servicio. servicio, ¿cierto? ¿Qué debemos aplicar en ese caso? El gross INAP. Bien. $19,885,71. Eso. Y la fórmula nos dice que el valor contable debe dividirse, entre paréntesis, entre 100% menos el porcentaje de retención. Muy bien. Esta va a ser nuestra fórmula. Vamos a utilizar esa pequeña fórmula. El valor, bien, el valor contable, ¿cuál es? $17,400. Voy a anotar para que se vea mejor, ¿no? 17,400, el cual lo vamos a dividir entre 100% menos el porcentaje de retención. En este caso, ¿cuál es el porcentaje de retención que debemos aplicar? 2.5. Bien, el 12,5%. Cierro paréntesis. Enter. ¿Todos llegaron al mismo valor? Sí. Sí. Esto es para la determinación del impuesto a retener. Muy bien. A partir de aquí, nosotros vamos a retener nuevamente el IUV, 12,5%, y vamos a multiplicar. 2,485,71. Muy bien. Acabamos de determinar cuál va a ser el impuesto a retener. Y en este caso, nosotros vamos a asumir como empresa, ¿no? Ahora vamos Sí. a determinar si efectivamente la aplicación del Eurosinap nos permite a nosotros, uno, pagar los impuestos correspondientes y dos, cumplir con nuestro proveedor de servicio. Vamos a ver una corroboración aquí. Efectivamente, vamos a poder cancelar, ¿no? Realizar lo que es la transferencia o la remesa. Remesa por bolivianos, 17,400. ¿Alguna pregunta sobre la determinación del impuesto? No. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es contabilizarlo. Y por último lo vamos a declarar. Ahora sí. Hecha. ¿Qué tan necesario en este módulo que acabamos de analizar nosotros, estamos culminándolo, qué tan necesario creen que es el Eurosinap en nuestro sistema tributario? ¿Es necesario?
O sea, es una práctica necesaria porque realmente gran parte de la economía es informal, digamos, y hay muchas compras que lastimosamente se hacen en el mercado informal por cuestiones de precios y, y sin este procedimiento pues sería perjudicial para las empresas para no poder deducir sus gastos para su determinación de su IUE, en mi opinión. Sí, ¿no? sí, es Efectivamente, necesario para regularizar esos pagos y sean deducibles para el IVE. Permite debe- legalizar los gastos que hace la empresa. ese incremento en la carga tributaria que nosotros ya sabemos que es no deducible porque no lo prevé la normativa, debería ser deducible. ¿Por qué razón? La normativa claramente dice, será deducible el pago de los impuestos cuando éste haya sido efectivamente pagado. Efectivamente, yo pagué los 2.485 del IUE beneficiario del exterior, ¿no? Efectivamente se pagó el 100%, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Debería ser. ¿Para cuántos aquí lo van a proponer en su tesis? Es de aquí que nacen los problemas de investigación, estimados colegas, ¿no? Pues tienen que enfocarse en puntos como estos y proponer, ¿no? Una solución, porque tiene que ser la propuesta y tiene que identificar un problema y proponer una solución. ¿Entienden? Entonces, de la misma forma que hemos encontrado este problema, ustedes pueden hacerlo. Ahora sí, ayúdenme a contabilizar, por favor. La fecha El 10 de es. mayo de 2022. 10 de mayo. Bien. ¿Cómo lo contabilizamos? Preparación de Mantenimiento de maquinaria. maquinaria o reparación y mantenimiento de maquinaria. Muy bien. Vamos a utilizar la cuenta reparación y mantenimiento De maquinaria. de maquinaria. Maquinaria. ¿Cuál es el valor de la reparación y el mantenimiento de maquinaria? 1885. ¿Cuánto? 17.400. 17.400. 17.400. ¿Cuál es la siguiente cuenta que vamos a contabilizar? Retención tributaria. Muy bien. Pensiones tributarias. Retención tributaria. Su valor es de 2.400.71. 2.485.71. muy bien. Contra la cuenta. Retención y Detención. exterior por pagar. Muy bien. Retención. Bebé. IVB por pagar. Por bolivianos. 2.485.71. Muy bien. Contra. Transferencia al exterior. Banco. Banco. Ultrabanco. Nacional, o en este caso, la extranjera. Por bolivianos. 17.400. 17.400. ¿No existe ningún otro impuesto que se vea afectado por esta transacción? No. La transferencia, no se olviden que la hacemos en dólares, no la hacemos en bolivianos. ITF. ITF, ¿cierto? No lo vamos a tomar en cuenta en este ejercicio, pero sí se toma en cuenta. El mismo que nos lo van a debitar automáticamente, ¿no? Al momento de la transferencia en el banco. Tomémoslo, licenciado, para que quede completo. También.
Tomémoslo de una vez para que quede completo, Vamos a licenciado. tomarlo en cuenta. Sí, tomémoslo. Lo voy a marcar con rojo para que lo puedan identificar en su examen. Aquí. Rojo. Precisamente porque la operación se está realizando en dólares. Y eso es precisamente por nosotros venimos bajo un mismo gobierno hace años que está implementando lo que es dentro de las políticas monetarias la bolivianización de la moneda. ¿Qué significa? Está buscando va a utilizar todos los mecanismos para que nosotros utilicemos más el boliviano. Una de esas medidas precisamente fue la creación de este impuesto, ¿no? Que es no deducible a efecto del IUE, el ITF. Que era transitorio, ¿no? Dicen, y se quedó. Se quedó nomás, ¿no? Entonces, como pueden ver, el ITF, alícuota del ITF, 0.30%. 0.30%. 0.30%. Este ITF, el banco automáticamente nos debita, ¿cierto? Sí. Automáticamente nos lo va a debitar en el momento que nosotros realicemos esta transferencia, esta remesa de 2.500 bolivianos. ¿Cuál es su valor? Aquí vamos. Sobre, lo voy a poner en dólares para que recordemos siempre ello. Sobre 2.500 dólares. Eso significa que sobre los 17.400 bolivianos, 52.2. muy bien, tendremos que pagar este otro impuesto, que sería El ITF. el ITF. Muy bien. ¿Cómo lo contabilizamos? ITF contra banco. ITF contra banco. Generalmente el ITF nosotros lo identificamos en las conciliaciones bancarias, ¿cierto? Cuando estamos realizando la conciliación bancaria, podemos ver que hay varios débitos que nos hicieron de forma automática producto del ITF. Ahí empezamos a conciliar, identificamos el ITF y lo contabilizamos, ¿cierto? Sí. 2022. Aquí vamos a contabilizar ITF, voy a abreviar yo, que es una cuenta de gasto para este caso, por 52,20 contra la cuenta Banco Moneda Nacional, para que podamos registrar el débito precisamente de ese impuesto. ¿Bien? De esa forma estaría completo el registro contable, ¿cierto? Ahora lo tenemos completo. Moneda nacional o extranjera, dice moneda extranjera. Moneda extranjera. Extranjera. Moneda extranjera. Usted, para realizar este tipo de transferencias, maneja dos cuentas corrientes, una que tiene moneda nacional y moneda extranjera. Nosotros estamos pagando en dólares, por eso estamos utilizando la cuenta en dólares. Licenciado, y estos dos asuntos no podemos hacerlo en uno solo. Si quieren, lo pueden consolidar. Yo lo estoy haciendo de esta forma por exposición, para que puedan separar el tratamiento de uno al tratamiento del otro. Muy bien. Por exposición. Por Diferentes exposición. asuntos. Pero si usted lo quiere consolidar, lo puede hacer. Ya, Muy bien. está bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Licen, también puede haber comisiones bancarias, ¿no? Ahí, ¿o no? Puede. Dependiendo de los importes. Eso depende de los importes y de la entidad financiera. Sí, de los Hola. porcentajes de cada entidad. Sí. En este caso no lo vamos a tomar en cuenta eso, solo vamos a tomar en cuenta estos dos puntos. El ITF que sí o sí se va a dar y sabemos cuál es el monto exacto, ¿cierto? La alícuota exacta que se va a aplicar. ¿Muy bien? Yo tengo una duda, Licen, disculpe, una consultita. ¿Por qué el tipo de cambio lo estamos tomando a 6.96 cuando nos debitan el tipo de cambio lo ocupan a 6.97? ¿Cuánto les pasa lo mismo? A mí me pasa, no sé, los demás y son varias cuentas, ¿no? Sí, no.
A nosotros, por ejemplo, en la empresa nos debitan 6.97 cuando hacemos la transferencia de la cuenta boliviana. Después en la de dólares 6.96 nomás. ¿Mm? Sí, Tenemos así una es. respuesta, ¿no? Como pueden ver, el día viernes ustedes no van a tener mucha dificultad. Creo que sí tuvimos dificultades en el primer examen, ¿no? Sí, En este segundo examen va a ser un poco más sencillo. Incluso el formulario es más sencillo. Sí, Pero, Licen, por favor. como pueden ver, esta es la estructura. Prácticamente ustedes van a tener que resolver la retención de... no, van a tener, sí o sí van a tener 4 ejercicios. Una, la aplicación de la retención para compra de bienes, para compra de servicios, alquileres y en este caso beneficiarios del exterior. Son 3 horas. Que le dediquen media hora a cada punto, suficiente para ustedes, ¿cierto? sí. Entonces, creo que este examen va a compensar el otro prácticamente, fuera del trabajo extra que les estoy dando. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Es un poco más abajo para que... Vamos a hacer. Cópienlo, por favor. Ahora sí. El punto número 14 nos dicen, el 13 de mayo del 2022 la empresa Servicruz, la misma empresa, cancela a través del débito de su tarjeta de, débito del BNB, $1.000 a la empresa Facebook, ¿no? Constituida en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, por el servicio de publicidad en redes sociales. Muy bien. Nuevamente aquí vamos a identificar primero el periodo. El periodo es el mismo, ¿no? El periodo es el mismo. Esta fecha es el 13 de mayo del 2022. Significa que el periodo que se va a declarar esta transacción es en mayo. Estamos hablando de... Voy a copiarlo todo esto. En este caso, el servicio tiene un valor de $1.000. Por exposición y por lo que establece la norma contable número 1, vamos a realizar la conversión a bolivianos equivalente a 6.960 bolivianos, ¿no? A partir de ahí, nosotros entendemos que en primera instancia se debería retener lo que es el 12,5%, pero también entendemos, ¿no?, que no se aplica en este tipo de casos, peor en este caso de Facebook, ¿no? Ni siquiera tenemos un número para poder negociar con ellos y decirles, ¿será que usted puede aceptar la retención? No, ¿cierto? En este tipo de casos, vamos a aplicar lo que es el ROSAP, el cual nos dice, mediante su fórmula, establece que el valor contable debe dividirse entre el 100% menos el porcentaje de retención que se esté aplicando en ese caso. Para ello, nosotros vamos a aplicar lo que es el ROSAP nuevamente. Y aquí tenemos, ¿cuál es el valor de la operación? 6.960 bolivianos. Lo vamos a dividir entre
el 100% menos el porcentaje de retención. ¿Cuál es el porcentaje de retención? 7.954.29. Bien. De 1954.29. Tenemos ahí. Vamos a verificar ahora, ¿no?, si realmente cumple con lo que necesitamos, que uno es pagar el IVB de beneficiario del exterior, ¿no?, en un 12,5%, y cancelar a nuestro proveedor, en este caso Facebook, el monto que inicialmente acordamos. 924.29. A ver, muy bien. Menos. Y efectivamente, ¿no? Sí. ¿Alguna duda o pregunta? No. Todo claro, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora vamos a contabilizar la transacción. En este caso, es el 13 de mayo del 2022. ¿Cómo lo contabilizamos? Publicidad. Muy bien. Publicidad. De 1960. ¿Cuál creen que es la red social que tiene mayor alcance en relación a los proveedores actualmente? ¿Cuál es la red social que tiene mayor alcance entre los clientes o futuros clientes? TikTok. TikTok. TikTok, ¿cierto? Incluso eso tenemos que saber nosotros. Incluso eso, ¿no? Porque nos preguntan ¿y la publicidad dónde la hacemos? ¿La hacemos a través de Facebook o TikTok? Y efectivamente es por TikTok que tiene mayor alcance actualmente, ¿no? Muy bien. Además vamos a contabilizar la retención tributaria por bolivianos. 994.29. 94.29. Bien. Este asiento lo podríamos hacer combinado y poner ahí el ITF, ¿no, Licen? Claro, lo podemos hacer. Un segundito. 20.88. Vamos a copiarlo acá para que lo consolidemos todo. 12. En este caso es sobre $1.000. $20,88, ¿cierto? Sí. Muy bien. Vamos a aplicar otra cuenta de gasto, ITF, por bolivianos, 20.80. Voy a enlazarlo para que puedan saber de dónde viene. 20,88. Muy bien. Seguimos. Contra la cuenta retención IVB por pagar. ¿Cuál es el periodo de vencimiento del IVB? La terminación del NIT. Bien, de forma mensual, dependiendo del último dígito del NIT, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Contra Banco Banco. Moneda Extranjera. Yo sugiero que lo hagan en esta parte sí separado porque Sí. es mejor por exposición y por análisis posterior. Porque hoy nosotros sabemos qué estamos contabilizando, pero de aquí a unos 6 meses, incluso un año, se nos va a olvidar y va a ser difícil identificar el monto, ¿no? Ahora sí. Además que las transacciones en el banco salen separadas, ¿no? Se cobra aparte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda en este ejercicio?
Dicen, yo tenía, no sé si pregunta, consulta u observación o llamada o una, la observación. Usted dijo en este caso en particular que tal vez ellos no quisieran reconocer el tema de la retención, pero en exposición estamos colocando las retenciones tributarias como no deducibles. Cuando hacemos cualquier otra transacción que es a nivel nacional, no hacemos esa diferencia, sino que cargamos todo a la cuenta o al gasto que estamos aplicando. ¿Por qué se da esa diferencia en este caso en particular? Es decir, ¿qué impuestos nacionales hace diferencia para el IUEB de poder colocar el no deducible como retención tributaria y cuando estamos haciendo otra retención a nivel nacional no lo podemos expresar de esa forma porque como que no fuera correcto? No. En sí, impuestos nacionales solo tiene ellos solo ven un solo escenario. Entonces, ellos entienden que usted pudo comunicarse con Facebook y decirle, mire, por el servicio que me está brindando, yo le voy a aplicar la retención del IUEB. ¿Es real eso en nuestro país? ¿Alguien tiene el número de algún...? Es difícil, ¿cierto? Lo mismo pasa en el mercado nacional, la aplicación de la retención de alquileres en el 16%, servicios en el 15,5%, bienes en el 8%. Si no acepta la retención tributaria, tengo que aplicar el ROCINAP y lo tengo que contabilizar de esta forma porque claramente la aplicación de ROCINAP no se ve, ¿no? No se ve permitido en lo que es la normativa. Por eso que lo hacemos. Pero ahí me nace otra pregunta. ¿Cómo Impuestos Nacionales sabría de que la empresa no quiso, si de todas formas yo a ellos les tengo que pagar solo la diferencia porque me tengo que quedar con la retención? ¿Entiendes? No es que le pago los de 1954.29 y ellos me devuelven a mí los 994.29. En el caso de que sí aceptaran para hacer diferencia, ¿cuál sería la forma en la que se registra? Les cancelo a ellos los 7.954.29 y entonces lo cargo toda publicidad y ellos me devuelven a mí la diferencia, o solo le mando los $1.000. Le restas a los $1.000. Entonces, al restarle, ¿en qué momento Impuestos Nacionales puede identificar de que la empresa aceptó o no asumir la retención tributaria? No sé si es que me dejo entender. Yo lo entiendo. Yo, para Además, en el forma de comentario, o sea, en una empresa en la que yo trabajaba teníamos muchas compras a proveedores americanos. Entonces, como el proveedor no, obviamente, cobraba un monto y eso era lo que se tenía que pagar, el jefe contable lo que hacía, le pedía al proveedor que ellos nos emitan, por decir, la proforma o invoice, que sea por el valor del monto que se le iba a pagar más la retención, cosa que nosotros teníamos un documento que respaldaba la compra, descontándole la retención, era el monto líquido a pagar, digamos. Algunos proveedores lo aceptan, otros proveedores no lo aceptan. Y en ese caso, siguiendo tu ejemplo, por ejemplo, que aún así seguimos nosotros cancelando, pero si hay un documento que respalda que ellos asumen esa retención, entonces, ¿iría el gasto al 100%? Sí. Sí. Significa que si usted en el examen, en el enunciado nos pusiera la empresa aceptó la retención, nosotros no deberíamos de utilizar esta cuenta que estamos usando de retención tributaria, sino que cargar el 100% a la cuenta que corresponde, ya sea publicidad o mantenimiento y reparación. En el caso de lo que es servicios, alquileres y bienes, hice la referencia en los ejercicios. En este caso no hago la referencia porque se sobreentiende. Yo no conozco una sola persona que cuente con el número de Uber, Facebook, para que puedan coordinar precisamente los temas tributarios. Claro, lo digo más porque por ahí usted no quiere poner una trampa
y pone el ejemplo y yo lo cambio. No, ni idea. Ni idea. No creo. No le des la idea. No le des la idea, Es para que compañera. ya sepamos, ¿no? Porque a mí me nace esa duda que si usted me pone esa trampita, ¿qué hago? Si en la clase lo separamos. Sí, No, no. pero no hay casos en los que la empresa del exterior acepte la retención. Difícil, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando hacemos retenciones, ellos no quieren y lo hago el documento, como dijo el compañero, por el total. Entonces, para usar el 100%. Efectivamente. En esos casos sí se puede apropiar del 100% porque nos adelantamos. Hacemos un documento que diga que el valor del servicio de publicidad no fue de 6.960, sino fue de 7.954. En este caso, el 100% del gasto va a ser deducible. Sí. Gracias, Licen. Eso es. Muy bien. Vamos a pasar al tercer ejercicio. Me esperen un segundo. ¿Lo pueden ver? El ejercicio número 15. No. Sí, se veía, Listen, ahora se cortó. Bueno. Volvió a aparecer de la presentación. Ahora sí. En este caso, el ejercicio número 15 establece que la empresa Serviclus, la misma empresa, cancela a través del débito de su tarjeta. Incluso las tarjetas de débito tienen que ser habilitadas para compras por internet, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Tienen que ser autorizadas por la entidad financiera para esas compras. Se pagó 70 bolivianos a la empresa Uber, constituida en San Francisco, California, Estados Unidos, por el transporte de los dependientes, los trabajadores, en horarios nocturnos a su domicilio. Muy bien. Vamos a hacer el primero. Primero vamos a realizar nuestro cálculo auxiliar. ¿El valor está en bolivianos? Sí. Sí. Entonces será directamente 70 bolivianos. La fecha. Sí, la fecha es el 17 de mayo del 2022. 70 bolivianos. Muy bien. ¿Uber aceptará la retención tributaria? La misma pregunta. No. ¿Cierto? Por lo tanto, vamos a aplicar lo que establece el GROSAP. Primero nos dice que debemos tomar el valor contable, el valor de la operación, que en este caso es de 70 bolivianos. 70 bolivianos. Lo vamos a dividir entre 100% menos el 12,5%. 80 cabalín, miren. De tal forma que el impuesto que se debe pagar es de 10 bolivianos y la remesa va a ser de 70 bolivianos. ¿Se aplica el ITF? No. No, en estos casos de Uber no hay remesa porque se pagan en efectivo al chofer.
O Muy paga con bien. tarjeta de débito, ¿no? Que no genera ITF ni nada. En este caso, vamos a analizar este caso. Efectivamente, en Uber ustedes tienen dos opciones. O el pago en efectivo o el pago a través de Transferencia. el débito, ¿cierto? El ¿Qué débito, tarjeta sí. de débito de una cuenta en bolivianos no nos van a descontar el ITF? Si la de tarjeta de débito es de la cuenta en dólares y el saldo de la cuenta de más de $2,000, sí el banco nos va a hacer el descuento del ITF. Muy bien. En este caso no aplica el ITF porque la operación está en bolivianos. Muy bien. Pregunta. El débito de los 70 bolivianos que nos van a realizar nuestra cuenta corriente, ¿a dónde se va a dirigir? A Uber. A la cuenta de Uber en Estados Unidos. Sí. ¿Aplica la remesa o no aplica? Aplica. Aplica. En estos débitos, el banco no hace No. o sea, ¿cómo puedo decir? Si es un pago a un beneficiario del exterior, eso sí, pero no es como una transferencia como en los casos anteriores. Sí, es una transferencia, digamos, porque en moneda extranjera va a llegar allá. No creo que llegue en boliviano. Sí, pero no cobran el ITF, sí, el banco, cuando es débito así en tarjeta. Muy bien. Nuevamente, disculpen, se me fue un poco el internet, no lo pude escuchar. Si el pago lo hacemos en efectivo, ¿aplica lo que es el IUV? Si lo hacemos en efectivo, no, pues ingeniero, no, licenciado, porque ya sería un pago local, más. Ahí sería la retención del 15.5%. No, si es que salió el dinero afuera de Bolivia, sí se debería aplicar el IUV. Pero si es en efectivo, no se aplica el IUV. Pero ahí la pregunta sería hasta qué parte, o sea, nosotros pagamos y ese destino está yendo al exterior, ya sea que otra persona lo recepcione y lo deposite, como en este caso que ellos se abren la cuenta, nosotros les depositamos a su cuenta, pero el destino final es a Estados Unidos. O sea, la empresa en sí que estamos indicando. En el caso de si nosotros pagamos aquí en efectivo, es como dice el compañero, nosotros le deberíamos hacer la retención al conductor que nos ha dado el servicio. Ya el tratamiento tributario que sea entre el conductor y Uber Estados Unidos sería distinto. Otro, ¿no? Entre ellos. Sí. Sí, es entre ellos. Dicen en ese caso. ¿Sí? Dice, no va a poner una trampita así en el examen, ¿no? Vamos a ver. Yo preferiría asumir el impuesto de remesa al exterior que asumir el 15.5% de retenciones por servicio. Muy bien. Entonces ahí faltaría que el ICEN nos explicara, que fuera más detallista, porque si utiliza la palabra Uber y Estados Unidos, automáticamente uno tiene que pensar que es un IUV, pero si dice que simplemente se le pagó a un Uber que iba a la cuenta de Pepe Pérez, digamos, de Bolivia, creo que en ese caso sí aplicaría, como dijo el compañero, una retención normal en territorio boliviano. O sea, lo que pasa es que la diferencia es si el pago es en efectivo o si es mediante débito en la tarjeta. Si el pago es en efectivo, obviamente nosotros le estamos cancelando directamente a un conductor aquí en Bolivia. Entonces ahí ya aplicaría lo que es la retención por servicios, porque él estaría recibiendo un ingreso de fuente boliviana dentro de Bolivia. Pero si es el débito automático de la tarjeta, nuestro pago va a ir directamente a Uber Estados Unidos. Entonces ahí ya aplica el tratamiento de beneficiario del exterior. Sería distinto, ¿no? Sí, sí, licenciado. Bien. Analícenlo bien.
Lo hemos analizado bien. Tómenlo en cuenta porque lo más probable es que ingrese el examen. A ver, vamos a añadir más columnas. Muy bien, vamos a seguir. La fecha es el 17 de mayo del 2022. La transacción se realizó, como pueden ver en el enunciado, en bolivianos, por eso no aplica el ITF. Muy bien, lo primero, no aplica el ITF. El pago que nosotros estamos realizando es mediante el débito de nuestra tarjeta de débito. Es una compra por internet que estamos realizando. Muy bien. Eso quiere decir que esos 70 bolivianos se van a transferir directamente a la cuenta de Uber que se encuentra ubicada ¿dónde? En San Francisco, California, Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y cómo lo vamos a contabilizar el gasto? Transporte Servicio de local. transporte. Servicio de transporte. Transportes para el personal. Transporte. Transporte local. ¿Por bolivianos? 70. 70. Bien. Y luego aquí, IUV, retención tributaria, 10 bolivianos. Bien. Contra, retención IUV por pagar, por 10 bolivianos. Contra la cuenta, Banco moneda nacional. Moneda Nacional por bolivianos. 70. Es el más sencillo, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, profe. Solo No, una Liz. aclaración. Yo tengo una Muy duda. buena, Liz. Hola. No sé La si me compañera escucha. habla. Yo tengo una duda, licenciado. Disculpe, sobre el ejemplo que dio hace un momento atrás, independientemente de si pagamos en efectivo o no, nosotros como empresa y como contadores al momento de hacer un pago de un gasto, exigimos los respaldos, ¿no? Entonces, si el funcionario o yo ha solicitado el servicio de Uber y pago en efectivo por transferencia, yo como empresa voy a hacer este tipo, asumir las retenciones de IUV si me están presentando el respaldo de que, porque cuando uno pide el servicio de Uber, le llega al correo el importe que ha pagado. Le hemos pagado efectivamente al chofer, pero Uber nos manda un recibo. Entonces, en ese sentido, yo como contador pagaría los impuestos y retenciones de remesas al exterior. No sé si está bien mi lógica. Efectivamente, ¿no? Cuando uno solicita el servicio de Uber, le emite un recibo. Uno puede generar un recibo, como el respaldo del servicio. Muy bien. Ahora, usted tiene que verificar cuál es el destino de esos 70 bolivianos, a qué cuenta se dirige, ¿no? Eso es lo más importante. Si la transferencia se realiza a una cuenta en el exterior, claramente se está haciendo una remesa. Pero si la cuenta, escuchen bien, si la transferencia que se realiza, ustedes consultan con con la persona que trabaja en el banco, se dirige a una empresa, a una cuenta en bolivianos, ahí sí se aplicaría lo que es el 15, a una cuenta aquí en Bolivia, ahí sí se aplica lo que es el 15,5% como, ¿no? Como Retención. Dicen en otras palabras, todo lo que es IUV necesariamente tiene que ser transferencia o débito, pero tiene que haber la intervención de un banco. Tiene que salir del país. Tiene que salir del país. Ya, pero es que ahí como que me generó un espacio de duda, porque esos 70 pesos van a salir del país, sí o sí, el chofer le tiene que pagar a Uber. Entonces, el canal Los sigue choferes yendo al exterior. Claro.
¿Me entiende? Los Pero si choferes, usted dice que les explico, si es que hermano. hay un banco, va a un IUV, me deja a mí la idea de que tiene que haber interferencia de banco que salga al exterior para que sea un IUV. Precisamente por eso. Resulta que los choferes pagan una comisión por simplemente utilizar la aplicación. Muy bien. Ese pago lo tienen que hacer en efectivo y las carreras que realizan, ¿no? Con débito a su tarjeta, con débito, las tarjetas, es el monto del valor de la carrera va como un pago a cuenta de la comisión. Ellos trabajan de esa forma. Nuevamente, si cobran una carrera de 50 pesos, 20 bolivianos será lo que le corresponde a Uber y 30 bolivianos lo que le corresponde al chofer. Entonces, eso es lo que tiene que pagar esos 20 bolivianos de Uber en efectivo. Cuando se hace en efectivo la carrera, lo tiene que retener el conductor y se dirige a las oficinas que se encuentran, si no me equivoco, en la San Martín, y realizan el depósito en esas cuentas. Ahí se encuentran las instalaciones. Pero aún así el taxista es como un trabajador de Uber para nosotros, porque el destino sigue siendo Uber. ¿Me entiende? Aunque yo le pague en boliviano, él sigue siendo un receptor de Uber. Es un agente, sí. Entonces, quisiera que ese punto, yo estoy igual que mi compañera con la duda. Sí, a mí me generó duda, licenciado, y me gustaría que me lo despeje porque, no sé, evidentemente los choferes de Uber les retienen el 25% de la carrera que hacen, ¿no? Y ellos lo pueden pagar en cualquier farmacor, digamos, esos 25% cuando se le acumula y a Uber les quita el servicio y tienen que pagar, pero si lo vemos de esa manera, ellos son como un filtro para nosotros, ellos son como, no quiero decirlo dependientes, no son dependientes porque no tienen una relación laboral, no generan una relación laboral, pero a nosotros, quien nos emite el recibo como funcionarios es Uber, y si yo como empresa, como persona natural, obviamente no nos va a afectar, digamos, difícilmente paguemos las retenciones, pero como empresa, sí, a mí me genera la duda y me gustaría saber cómo puedo yo proceder o qué debo hacer. Claro, en otras palabras sería la otra pregunta, si es una empresa del exterior, el pago se haga en efectivo o en banco, si el destino es para una empresa del exterior, ¿yo debo aplicar IUV? No, ya les acabo de decir hace un momento. Aquí nosotros tenemos, claramente dice que el sujeto pasivo en este tipo de casos somos nosotros como empresas legalmente constituidas, ¿cierto? Sí. Si nosotros realizamos el pago en efectivo, ¿quién tiene la obligación, ¿no?, de realizar la transferencia de ese pago en efectivo a Uber que se encuentra en Estados Unidos? ¿Será que seguimos siendo nosotros? Ya no, ya. No, pues el chofer. El chofer, pues, Problema del chofer, ya el giro. ¿no? En ese caso, la aplicación es del 15,5%. Ya la entiendo. Entonces, si tu ejemplo no dijera de que está yendo el destino a California, yo lo aplico como una retención normal porque le estoy pagando a alguien que está aquí en Bolivia. Incluso si en su enunciado dijera que yo estoy haciendo un débito, pero si especifica que es a la cuenta del servicio del Uber, de la persona que me está llevando y trayendo, aún así yo debo de aplicar una retención normal del 15.5, ¿correcto? El dinero que se retiene a través de la tarjeta de débito en ningún momento va directo al chofer. Les acabo de comentar, y va directo a Uber. ¿Por qué razón? Porque ese es el cobro directo que hace Uber de la comisión del chofer. Sí, con eso por esa razón. Gracias, Licen. Me despego mi duda. Les comento que se me acaba de quemar el cargador de la computadora. Increíble.
Muchas preguntas juntas, Licen, ha sido eso. Seguramente. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda? ¿No está complicado? No. No, Listen, profe. y si el trabajador lo paga con su propia tarjeta debitándose, ¿nosotros aplicaríamos el IUV o no por no ser directamente de la empresa la cuenta? ¿Cómo? O sea, la En el compañera dice que si digamos, usted agarra y le paga al Uber mediante, qué sé yo, QR y va a su cuenta del chofer o con su No, tarjeta a su cuenta del chofer. digamos que no es que Uber uno lo tiene en la aplicación, etcétera, y es personal. Y yo como trabajadora de la empresa X utilizo Uber con mi cuenta en mi celular y se debita directamente a mi tarjeta de crédito. Usted utiliza una cuenta personal y no la corporativa, me dice, ¿no? Exactamente. Ahí, ¿cómo sería el procedimiento? Bien. Ah, Ahí, sería excelente, ¿no? tipo 1 ¿no? ¿Licenciado? Les voy a enviar un link. Justamente hoy salió de que todos los pagos de banco tienen que ser de la cuenta de la empresa, porque si no, no puede estar sujeto a sanciones. Hoy salió Sí, claramente. salió. Les voy a enviar el link donde dice claramente que ya no se puede utilizar incluso las cuentas particulares de los otros para el pago. Hay muchas empresas que ante una liquidez en la empresa lo que hacen es pagar con su cuenta particular la planilla de sueldos y salarios y luego hacen, ¿cierto? Sí. Los bien, bien. ¿Y si fuese un fondo a rendir? Un segundito, por favor, estoy buscando el cargador para el laptop. Segundo, por favor. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, le dicen. Muy bien. En el caso de su compañera que mencionaba que ella utiliza, porque eso se puede dar generalmente cuando le dan un fondo a rendir, ella tiene que reponer ese fondo, ¿cierto? Se puede dar esos casos, ¿no? Sí. Sí. Eso, si nosotros lo analizamos bien, ¿no? Primero, ya tenemos la observación de que no, por control interno y ahora peor aún que nos van a sancionar, ¿no? Por no utilizar las cuentas corporativas, las que pertenecen a la empresa. Entonces debemos analizar uno, si el pago se hace mediante el débito, muy bien, mediante el débito, efectivamente vamos a tener que aplicar lo que es el IUV. Sí o sí, si es por tarjeta, porque el destino de ese fondo al final se dirige ¿a dónde? A la cuenta corriente de la empresa que se encuentra en Estados Unidos. Por esa razón, en cambio, cuando se hace en efectivo lo que es el pago del IUV, se aplica lo que es el 15,5%. Luego usted, generando el reporte, va a tener que presentarlo dentro de su cuadro de rendición, ¿no? Una rendición de caja, lo presentará para que puedan reponerle ese dinero. Dicen, ¿qué pasa con los que hagan afuera que el mismo representante legal o el gerente general de la empresa se vaya a otro país y le hayan dado plata en efectivo, digamos? Y el tipo vaya allá y compre en efectivo como uno tendríamos en sí el respaldo, ¿no? La plata acá y todo.
Un Eso no es un representante de la tratamiento empresa se viático. dirige al exterior y compra, ¿qué compraría? Cualquier tipo, no sé, de maquinaria o cualquier tipo de productos allá, digamos, para traer aquí para la empresa, plata en efectivo que le ha dado la empresa antes para el país. Esos registros, ¿cómo serían si tuviéramos en sí una cuenta bancaria para tener el respaldo? Muy bien. Uno, las empresas en el exterior también emiten facturas. Nosotros las consideramos facturas comerciales porque no tienen valor legal en relación al IVA, pero sí representan, escuchen bien, representan un documento de propiedad para nosotros sobre la compra que se está realizando. ¿Entienden? Sí tenemos un respaldo. Sí hay un respaldo. Sí nos emiten facturas. Ahora, el hecho de las compras, hay que analizar qué valor tiene la compra, porque el gerente o un representante de la empresa prácticamente está realizando una importación y esto va a tener que pasar sí o sí por aduana, ¿no? Depende mucho qué se esté comprando. Si es una maquinaria, sí o sí tendrá que pasar por aduana. En caso fuera el servicio, en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo, quiero tomarlo porque lo pensé así, el servicio de Uber, el equipo se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos pagó lo que es este servicio él directamente allá en efectivo. El servicio se va a pagar acá. Nosotros vamos a tener, o sea, una nota o una boleta que nos puede imprimir Uber, pero nada más. Está muy bien. La compra de un servicio en otro país, ¿no? Sí. Muy bien. Se aplica el mismo. ¿Será que el ingreso que se va a generar producto de ese transporte tiene fuente boliviana? En sí, sí, porque la plata de la empresa es de acá y la empresa es acá, ¿no? El ingreso en sí, la plata viene de Bolivia. El dinero viene de Bolivia, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Nos realizan un representante de nuestra empresa, en representación de nuestra empresa, se va a Estados Unidos. ¿Sí? Se va a Estados Unidos y gasta en pasajes, gasta en viáticos. ¿No tiene relación al RSIVA? Eso no es un tratamiento de viático que normalmente se le da cierta cantidad para que él gaste por día. Sí. Es RSI. Hay diferentes tratamientos, ¿no? Sí. Muy bien. Continuamos. Totalmente se murió mi cargador, jóvenes. Yo creo que tendré unos 2 o 3 minutos más para dar clases por el problema del cargador. Realmente para mí ha sido un gusto conocerlos. Dicen, faltan los formularios, Lice. Sí. Vamos a realizar un formulario de forma global, el 530. Muy bien. Ya. A ver, vamos a ingresar a internet. ¿Sí? Y esos recuentos nos los envía, Listen, por favor, hoy día, ¿ya? Está sin batería su computadora, compañera. No, pero... No. Ah, no, ¿verdad? Hoy día no, bueno, mañana. Pero para revisar. Pero no pase de mañana, ¿eh? Los voy a enviar. Ya les envié los temas de detención de bienes, servicios y alquileres. Solo falta esta última parte. Gracias, Listen. ¿Está cargando? Ojalá que dure. Listen, algo cortito, ¿por qué no le calculó el ITF a ese asiento? ¿Al tercero? Porque el pago fue en boliviano, no en dólares. Pero se supone que va a ir a una cuenta de Uber, y esa cuenta de Uber debe ser en dólares, digamos, ¿no? Pero salió de nuestra cuenta de boliviano. Cuando es débito de tarjeta no genera ITF.
Bueno, pero eso, no sé, no dice en la norma eso, no, nada más dice que cuando sus saldos son menores a $2.000, recién están exentos, digamos. No dice que porque estén Pero por ley. la cuenta de origen era en bolivianos, es por eso que no hay ITF. Otros formularios. Ustedes ingresan a declaraciones juradas. Declaraciones juradas. De la misma forma que hicimos las detenciones anteriores. Otros formularios. 14, si no me equivoco, es 14, impuesto a las utilidades de las empresas. Formulario. 530, beneficiarios del exterior. Periodo de mayo. Declarar. Ahora sí. Aquí tenemos, ¿está cargando? Aquí tenemos, estimados jóvenes, aquí tenemos nosotros, miren todo esto. Oh. Aquí tenemos el formulario 530, que es la que se utiliza para declarar de forma consolidada todas las, escuchen bien, de forma consolidada toda la retención de remesas a beneficiarios del exterior. Muy bien. Aquí lo primero que debemos colocar es el importe remesado de forma global. Si nosotros nos dirigimos en este momento a nuestro ejercicio, voy a volver a compartir el ejercicio para hacer una breve liquidación tributaria. Fíjense aquí. Vamos a empezar a sumar. Esta es igual a la primera. ¿Tiene un valor de cuánto? $19.885. Más la segunda. 7.954. Más la tercera. 80. Muy bien. De acuerdo a ello, nosotros hemos determinado que la retención del IUV contablemente hemos determinado que es de bolivianos 2.481,71, 994,29 más 3.490. 10, ¿no? Muy bien. Este es el primer monto que nosotros vamos a tomar en cuenta para el formulario, que es el global. Es 27.920. Muy bien. Voy a dejar de compartirle. ¿El monto, por favor? 27.920. 27.000. 920. Saldo a favor del fisco, 3.490. ¿Es el mismo que tenemos aquí? Sí, correcto. 190, efectivamente, ¿cierto? Como pueden ver, automáticamente lo genera el sistema. El formulario, ahora hacemos el pago en efectivo, 3.490. Muy bien. Esta parte de acá es cuando la transferencia, cuando es una institución pública. Quiero que nos enfoquemos en la parte de, aquí. Del detalle. Del detalle. Muy bien. Aquí, estimados colegas, vamos a introducir el detalle de todos los beneficiarios, en este caso, que son los beneficiarios de la remesa que se está realizando. Muy bien. Nos pide información como el nombre de la persona natural o jurídica, número de registro tributario o documento de identidad del beneficiario, el país
de destino, el estado, provincia o territorio, ¿no? Y aquí tenemos diferentes conceptos por los cuales se realizaría lo que es la remesa. El número 1, el interés. El número 2, por servicio. Número 3, otros. Y por número 4, dividendos. La fecha de la remesa y el importe remesado en bolivianos. Impuesto determinado. Pueden ver acá. La suma de todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Me ayudan? Ya. Empresa servicios. No, es Empresa Hobbs. servicios. La No, primera es la empresa alemana, HOTS. Ah, HOTS. algo así, ¿no? HOTS HOTS. BS. TBS, sí, correcto. HOST-BS. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, así. El ejercicio no cuenta en este momento con el número de identificación de Hobbs, así que vamos a colocarle 0 en este momento. País. Alemania. Alemania. Estado, provincia. Tampoco menciona, ¿no? No. Tampoco. Alemania. ¿Qué nos brindó? Servicio. Servicio. 2. Fíjense aquí. No. Número de orden de la boleta de pago. BP es boleta de pago 3050. Hay otro formulario que es el 3050, que prácticamente es una declaración del beneficiario del exterior, pero de forma individual, que se enfoca solo en el pago de los impuestos. Por ejemplo, nosotros hemos realizado 3 pagos de beneficiario al exterior, ¿cierto? Sí. Pagos. Esta la hemos realizado en 3 fechas diferentes. Imagínense que nosotros tenemos la urgencia, porque resulta que nuestro proveedor del servicio nos pide sí o sí la transferencia hoy, ¿no? Entonces, podemos realizar a través de ese formulario que es el 3050 la declaración de forma individual, en este caso, de la remesa para la empresa Hobbs, que se encuentra en Alemania. Y aquí se refleja como un pago a cuenta. Pues ya pagamos ese impuesto. Vamos a ver, enseguida lo vamos a ver. En este caso, estamos haciendo todo de forma global en el 530. 0. Fecha de la remesa. 10 de mayo. No. Es mes, año y día. Digo, año, mes, día. Un segundito, se me fue. Era 13, ¿no? 10 de mayo. Ahora sí. ¿Le importe? 19.886. El impuesto que le tuvimos ahí. 2.486. Muy bien. Creo que esto se enfoca aquí. Arriba, perdón, al lado es 19.886. 19.886. 86. Muy bien. Ahora, nosotros acá estamos detallando las remesas que realizamos. Aquí en el número, en la columna I, ¿no? Dice, impuesto determinado, entre paréntesis, la casilla 900. 9. 9
de la boleta de pago. ¿De qué formulario? 3050. 3050. 3050. Muy bien. ¿En qué formulario nos encontramos? 530. ¿Cierto? Nosotros en este momento, nosotros entendemos que no realizamos una declaración de forma individual de estas remesas, sino una declaración de forma global en este formulario. Por lo tanto, aquí, como no hicimos una declaración individual y no lo pagamos de forma individual también el impuesto, no lo vamos a reflejar, tendría que ser 0. Ya. Cuando utilizamos en esa casilla datos, significa que allá pago en efectivo disminuiría, ¿correcto? Por el valor que coloquemos ahí. Prácticamente son como pagos adelantados que se realizan. Pagos a cuenta. Pagos a cuenta. Licenciado, Vamos a Pero eso introducir. solamente para exposición no resta a nada, a no ser que lo coloque arriba. A ver, vamos a colocar, fíjense, monto, dígame. 2.486. 2.486. Eso. ¿Ahí? No, 86. 2486. Correcto. Ahora sí, ¿no? Muy bien. La siguiente empresa. Facebook. Tampoco. Estados Unidos. Yo lo voy a hacer abreviado, ¿no ven? ¿En qué departamento? ¿En qué estado se encuentra? Massachusetts. Inglés, ¿no? Es WSMASSA. Massachusetts. Póngalo como lo escuche, Igual se licenciado. entiende, Liz. No le va a dar el tiempo, póngale como lo escucha. La abreviación es MA igual. MA, para hacerlo más rápido. Muy bien. ¿El monto? Dos. Dos, servicio. Muy bien. Fecha de la remesa. 7.954. 15 de mayo. 15. Sí. 13 o 15. ¿Importe? 7.954. No responde Google. Ahora sí. La batería, Liz. No, ahora, 7.000. 954. ¿Importe? 994. Correcto. Igual se encuentra en Estados Unidos. California. Eso sí está fácil. 17 de mayo. 80. ¿Importe? 80. Y ese déjelo sin importe, dicen. Ese deje para que podamos notar la diferencia entre poner o no ahí el valor. Miren. Ahorita lo van a ver. Total columna ahí, 3.490. Ajá. Sí. Lo que determinamos nosotros es 3.490. Sí. Profe, pero esa columna ahí tenemos que llenarla. Arriba. Sí, solo arriba y hace Como la pago a sumatoria. cuenta. Por eso le decía a Licen, no ponga el 10 para que veamos la diferencia
y que el pago en efectivo sean solo 10 bolivianos en este 530 que estamos declarando, ¿no? Ahí está, mira. Para que tengamos los dos ejemplos. 3.480. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Muy bien. De 909. Ahora nos No vamos a cambia dirigir. nada porque lo de abajo es solo para exposición. Sí, Aquí es nos dice, informativa. Sí, muy bien. no cambia nada. En la determinación de la deuda tributaria, aquí está. ¿Me escuchan? Aquí dicen arriba, ahí quédese en la columna 622, determinación de saldo. Pagos a cuenta realizado en declaraciones juradas anterior De y los o en boletas 30-50, de ¿no? pago por el periodo fiscal 30-50. Ahí tendríamos que colocar 3480. En caso de que Y se la hayan declarado diferencia, 30-50. claro, que 10. estamos suponiendo que ahí hemos pagado las primeras dos y quedan 10 bolivianos. Si bajamos, el detalle coincide con los 10 bolivianos que vamos a pagar. 3480. Así sería, licenciado. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, Ahora, nosotros ninguno de estos pagos lo hemos realizado a través del formulario 30-50. 30-50, ¿cierto? Así que deberíamos pagar de forma global todo, ¿no? Sí, entonces le ponemos 0 a todo. ¿Y vendría a ser? 0. 0 Cero. y 0. Ahora, licenciado, yo tengo una consulta. Siguiendo el instructivo de este formulario, en la casilla H, igual debería ir 0, porque ahí se reportan los importes remesados en el formulario 30-50 igual. Sí. Suprimir. Correcto. Suprimir. Muy bien. De la misma forma que en la parte del número de orden del 30-50 lo colocamos 0. De la misma forma. ¿Muy O sea bien? que solo reportamos la fecha de la remesa nomás, ¿no? Y el beneficiario. país, el estado y el beneficiario y su número de identificación tributaria. Sí. Ya, está bien. Muy bien. Todo eso es en caso ¿Cómo no? de la boleta o el formulario 30-50, ¿cierto? Sí, sí. Dicen ahí una consulta, ¿es obligatorio tener número de registro? O sea, que haya el NID o se puede colocar en 0. Yo la verdad, en algunos casos, en el tema del Facebook, en tema de, nosotros tenemos los números, pero hay algunos casos donde es imposible poder identificar lo que es el número de identificación del beneficiario. Porque imagínense que sea una persona natural el beneficiario y solo lo hayamos contactado una sola vez. En esos casos, ¿no? Usted tiene que ponerse a pensar cuándo se está incumpliendo. Es peor en todo caso, ¿no? Estamos pagando el impuesto de forma correcta, pese a no poner el número de identificación. Sí. ¿Cuál es la sanción por no colocar el número de identificación del beneficiario? Creo que no tiene sanción, licenciado, porque ese es informativo, es el ¿No? inciso D. Entonces, todos esos aspectos hay que analizarlos. Ahora, cuando usted se contacte inicialmente, ¿no? Inicialmente con este tipo de proveedor, en este caso como es Uber, Hops y Facebook, esa información se encuentra en Internet, la pueden encontrar, el número de identificación. Pero si no llegasen a encontrar esa información, 0. Está bien, licenciado. Gracias. Gracias, dicen. Ahí, licenciado, cuando se realiza la remesa al exterior, el banco sí o sí requiere el número de registro tributario o el documento del beneficiario. Bien, espera un segundo.
Sí, en el caso de las transferencias al exterior, sí piden los bancos el número de identificación tributaria para hacer los giros. Pero en el caso de los débitos de las tarjetas de crédito, eso Ahí no. son automáticos, digamos, no piden ningún dato. Para los giros no necesariamente piden el número de identificación del proveedor, porque normalmente se hacen a través de internet y con el número de cuenta y el código SWIFT ya ellos hacen la operación. Depende de qué banco, compañero, en el BCP piden. No me ha tocado, la verdad, pero Porque nosotros trabajamos con el BCP y para todas las transacciones piden la identificación fiscal del beneficiario. Sí. ¿Alguien, por favor, que le saque screen a la pantalla? Sí, ya le sacó el compañero Aquiles. A ver. Ahora sí está completo. Ahora sí está acorde a lo que hicimos en nuestros ejercicios. A ver, otra vez. Disculpe, la parte de inferior donde tengo que detallar a donde estoy haciendo las remesas, ¿necesariamente se hace o si no he hecho yo los pagos anteriormente lo dejo en blanco? No, sí o sí tiene que informar cuáles son. Dicen ahí el pago en efectivo hay que volver a colocar 3.490. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Alguien sacó screen? ya, profe. Voy a tratar de achicarlo un poquito más en la pantalla para que ingrese todo en una sola imagen. Ponemos un segundo, a ver. Si le da la opción de imprimir, ¿no le da como para guardar como PDF? A ver, a ver. Sí, sería mejor. Sí. Y nos los Está manda ese generando. archivo PDF. Está generando en este momento. Está generando, cargando vistas. Sí, generó. Se los voy a enviar. Ya, profe, gracias. Bueno, jóvenes, colegas, ha sido un gusto conocerlos. Muchas Nos gracias. vemos directamente en el examen. Síganse esforzando, como les digo. No se olvide el trabajo, Listo. No se preocupen, se los voy a enviar. Nos vemos directamente el viernes. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Listo, listo. Hasta luego. Gracias. Un gusto. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias.